Bernard Sanders, mejor conocido como Bernie Sanders, nació el 8 de septiembre de 1941. Es un político estadounidense, senador de los Estados Unidos por el estado de Vermont y precandidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 2016. Bernie Sanders sostiene el récord como el independiente con mayor antigüedad en la historia del Congreso de los Estados Unidos. Es el líder de la oposición en el Comité del Presupuesto del Senado desde enero del 2015. Bernie Sanders nació y creció en Brooklyn, Nueva York. De estudiante, fue miembro de la Liga Socialista de la Juventud, activista y organizador de protestas como parte del movimiento por los derechos civiles para el Congreso de Igualdad Racial y el Comité Coordinador Estudiantil No Violento. En 1963 participó en la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, donde Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso "Yo tengo un sueño". Después de mudarse a Vermont en 1868, Bernie Sanders realizó sin éxito campañas independientes para gobernador y senador a comienzos y mediados de la década de 1970. En 1981 ganó la alcaldía de Burlington, la ciudad más grande de Vermont, como independiente. Finalizó su primer mandato con un alto porcentaje de aprobación y fue reelegido 3 veces. En 1990 fue elegido para representar el Distrito Congresional Mayor de Vermont en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En 1991, Bernie Sanders fue cofundador de la Camarilla Congresional Progresista. Ejerció el cargo de congresista durante 16 años antes de ser elegido como senador en el 2006. En el año 2012 fue reelegido con un amplio margen, obteniendo casi el 71% del voto popular. A lo largo de su trayectoria, Bernie Sanders ha mantenido una postura crítica hacia la política exterior estadounidense y fue un vehemente opositor de la guerra de Irak desde sus inicios. Alcanzó prominencia nacional al aplicar la táctica de filibusterismo contra la extensión de los recortes de impuestos de George W. Bush en el año 2010. Sus políticas tienen grandes similitudes con las de los partidos democráticos sociales de Europa, particularmente de los países nórdicos. Bernie Sanders sostiene posturas progresistas en asuntos como la igualdad de ingresos, la asistencia universal de salud, la ausencia laboral por maternidad, el cambio climático, los derechos lésbicos, gays y la reforma al financiamiento de campañas políticas. Bernie Sanders también es conocido por luchar a favor de las libertades y de los derechos civiles, y ha sido particularmente crítico respecto a la discriminación racial en el sistema de justicia criminal, así como hacia políticas de vigilancia masiva, como la Ley Patriota de los Estados Unidos y el programa de vigilancia de la NSA. Vida temprana, educación y familia. Bernie Sanders nació y se crió en Brooklyn, Nueva York. Su padre era un inmigrante judío de Polonia, cuya familia fue asesinada en el Holocausto. Su madre nació en Nueva York, hija de inmigrantes judíos. Sanders se interesó en la política desde una edad muy temprana. Un tipo llamado Adolf Hitler ganó una elección en 1932 y 50 millones de personas murieron como resultado. Lo que aprendí desde muy pequeño es que la política es, de hecho, muy importante.
Bernie Sanders realizó sus primeros estudios en la escuela primaria pública PS 197 de Brooklyn, donde ganó un campeonato estatal en el equipo de baloncesto. En las tardes acudía a la escuela hebrea y celebró su bar mitzvah en 1954. Estudió la preparatoria en James Madison High School, también en Brooklyn, donde fue capitán del equipo de pista. En Madison, Bernie Sanders participó en su primera elección, donde obtuvo el último lugar entre los 3 candidatos para presidir el cuerpo estudiantil. Su madre murió en junio de 1959, a la edad de 46 años, poco después de que Bernie Sanders se graduara de la preparatoria. Bernie Sanders inició sus estudios universitarios en el College de Brooklyn de la Universidad de la Ciudad de Nueva York en el año de 1959 a 1960, antes de transferirse a la Universidad de Chicago. En dicha universidad, Sanders se unió a la Liga Socialista de la Juventud, brazo juvenil del Partido Socialista en América, y participó activamente en el movimiento por los derechos civiles como organizador estudiantil para el Congreso de la Igualdad Racial y el Comité Coordinador Estudiantil No Violento. En enero de 1962, Sanders dirigió un mitin en el edificio administrativo de la Universidad de Chicago para protestar contra el segregacionismo de las políticas de alojamiento del campus, propuestas por el presidente universitario George Wells Biddle. Sentimos que es una situación intolerante el que estudiantes universitarios negros y blancos no puedan vivir juntos en departamentos que pertenecen a la universidad, expresó Bernie Sanders en la protesta. Bernie Sanders y otros 32 estudiantes entraron al edificio y se plantaron en la oficina del presidente, realizando con ello el primer plantón a favor de los derechos civiles en la historia de Chicago. Luego de 2 semanas de plantones, Biddle y la universidad formaron una comisión para investigar la discriminación. Bernie Sanders también participó en la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad de 1963. Ese verano fue hallado culpable de resistirse al arresto durante una manifestación contra la segregación racial en las escuelas públicas de Chicago y recibió una multa de $25. Además de su activismo a favor de los derechos civiles durante los años 1960 y 1970, Sanders participó activamente en varios movimientos pacíficos y antibélicos. Fue miembro del Comité Coordinador Estudiantil No Violento y la Unión de Paz Estudiantil mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. Durante la Guerra de Vietnam, Sanders solicitó ser objetor de conciencia. Su solicitud fue rechazada, pero para entonces superaba la edad máxima para ser reclutado. A pesar de que se oponía a la guerra, Bernie Sanders nunca culpó a quienes combatieron y ha sido un destacado promotor de los beneficios para los veteranos. En 1964, Bernie Sanders se graduó de la Universidad de Chicago con una licenciatura en ciencia política. Se casó con Deborah Shilling y compraron una casa de verano en Vermont. Se divorciaron en 1966 sin haber tenido hijos. Durante los siguientes años tuvo varios empleos en Nueva York y Vermont y pasó varios meses en Kibbutz en Israel. Su hijo, Levi Sanders, nació en 1969, fruto de una relación con Susan Campbell Mond. En 1988, Sanders contrajo matrimonio con Jane O'Meara Driscoll, expresidenta de la Universidad de Burlington, en Vermont. Con ella tiene 3 hijastros, a quienes considera sus hijos. El hermano de Bernie, Larry Sanders, vive en Inglaterra, donde fue concejal del condado por el Partido Verde, representando la división de East Oxford en el Consejo del Condado de Oxfordshire, hasta su retiro en el 2013.
Larry Sanders se postuló como candidato por el Partido Verde para el East Oxford y Abingdon en las elecciones generales del Reino Unido del 2015 y terminó en quinto lugar. Sanders ha dicho que está orgulloso de ser judío, pero no particularmente religioso. Su esposa es católica romana y Sanders frecuentemente ha expresado su admiración hacia el Papa Francisco, diciendo que el líder de la Iglesia Católica está planeando asuntos muy profundos. Es importante que escuchemos lo que tiene que decir. Bernie Sanders a menudo cita al Papa en asuntos económicos y lo ha descrito como increíblemente listo y valiente. Carrera política temprana. Bernie Sanders empezó su carrera política en 1971 como miembro del Partido Unión de la Libertad, el cual se originó en el movimiento antibélico y el Partido de la Gente. Se postuló como candidato del Partido de Unión de la Libertad para gobernador de Vermont en 1972 y 1976 y como candidato para el Senado de los Estados Unidos en 1972 y 1974. En la elección de 1974, Sanders quedó en tercer lugar, 5.901 votos, 4.1% detrás del ganador, el procurador del condado de Chittenden, Patrick Leahy, y el dos veces ganador, Dick Mallory, congresista republicano. En 1979, Bernie Sanders dimitió del partido y trabajó como escritor y director del American People Historical Society. Mientras trabajaba en el American People Historical Society, realizó un documental de 30 minutos sobre el dirigente socialista estadounidense y candidato a la presidencia Eugene B. Debs, alcalde de Burlington. En 1981, por sugerencia de su amigo cercano Richard Sugarman, profesor de religión en la Universidad de Vermont, Bernie Sanders participó en las elecciones para alcalde de Burlington, venciendo al 6 veces alcalde demócrata Gordon Paquette con un margen de solo 10 votos en una competencia entre cuatro candidatos el 3 de marzo de 1981. Posteriormente fue reelegido 3 veces, derrotando tanto a candidatos demócratas como republicanos. En 1983 recibió 53% de los votos y 55% en 1985. En su última campaña para alcalde, en 1987, Sanders derrotó a Paul Lafayette, candidato demócrata, que contaba con la aprobación y el respaldo oficial de los dos partidos principales. Durante el primer mandato de Sanders, sus seguidores, incluyendo a Terry Poricius, el primer consejero por el Partido de los Ciudadanos, formaron la Coalición Progresista, precursora del Partido Progresista de Vermont. Los progresistas obtuvieron más de 6 escaños en el ayuntamiento de 13 concejales, pero contaron con suficientes votos para evitar que el ayuntamiento invalidara el poder de veto de Bernie Sanders. Bajo el mandato de Bernie Sanders, Burlington se convirtió en la primera ciudad estadounidense en financiar un fideicomiso comunitario para la vivienda. Durante la década de 1980, Bernie Sanders fue un acérrimo crítico de la política extranjera estadounidense en Latinoamérica. En 1985, el ayuntamiento de Burlington auspició un discurso de Noam Chomsky en materia de política extranjera. En su introducción, Bernie Sanders destacó a Chomsky como una voz muy vocal e importante en la agreste vida intelectual de los Estados Unidos. Y se dijo: encantado de dar la bienvenida a una persona de quien pienso que todos nos sentimos muy orgullosos. La administración de Bernie Sanders logró equilibrar el presupuesto de la ciudad y atrajo a un equipo de béisbol de las ligas menores, los Rojos de Vermont, entonces filial AA de los Cincinnati Reds. Bajo el liderazgo de Sanders,
Además, Burlington demandó a la franquicia de cable local, obteniendo tarifas más bajas para los clientes. Como alcalde, Bernie Sanders dirigió extensos proyectos para revitalizar el centro de Burlington. Uno de sus logros más representativos fue el desarrollo de la ribera del lago de Champlain. En 1981, Sanders hizo campaña contra los planes impopulares de Tony Pomerleau, un desarrollador inmobiliario de Burlington que buscaba convertir lo que entonces era una propiedad industrial ribereña perteneciente a la compañía ferrocarrilera central Vermont Railway en condominios caros, hoteles y oficinas. Sanders hizo campaña con el lema de Burlington no está en venta y apoyó con éxito un plan para convertir la ribera en un área de usos múltiples, con viviendas, parques y espacios públicos. A la fecha, la línea costera incluye muchos parques y millas de playas públicas y ciclopistas, embarcadero y un centro para la ciencia. Burlington ahora es considerado como uno de los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos. En 1987, la revista US News and World Report clasificó a Sanders como uno de los mejores alcaldes de los Estados Unidos. Después de servir 4 plazos, Sanders optó por no buscar la reelección en 1989. Ese mismo año se dedicó a la enseñanza en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard y en el Hamilton College de New York en 1991. Bernie Sanders anunció oficialmente su búsqueda por la candidatura para la presidencia de los Estados Unidos en el Parque Waterfront Park de Burlington en el año 2015. Cámara de Representantes de Estados Unidos. En 1981, quien era entonces el congresista por el distrito de Vermont, el republicano Jim Giffords, decidió buscar un escaño en el Senado de Estados Unidos, dejando vacante su lugar como representante. El vicegobernador republicano Peter P. Smith ganó la elección para la Cámara de Representantes con un 41% de los votos. Bernie Sanders, quien se postuló como independiente, quedó en segundo lugar con un 38% de los votos, mientras que el representante estatal del Partido Demócrata Paul N. Poirier terminó en tercer lugar con 19% de los votos. 2 años más tarde, Sanders se postuló al cargo una vez más y derrotó a Peter P. Smith, quien buscaba la reelección por un margen de 56% a 40%. Sanders fue el primer independiente elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde la elección de Francis Resmas, quien representaba Ohio 40 años antes. Bernie Sanders ejerció el cargo como representante por 16 años, siendo reelegido siempre por grandes márgenes, con excepción de 1994, durante la Revolución Republicana, cuando ganó con una ventaja de apenas 3.3% de los votos, sumando un total de 49.8%. En el cargo. Durante su primer año en la Cámara de Representantes, Bernie Sanders a menudo se alejó de aliados y colegas con su crítica hacia ambos partidos políticos, acusándolos de trabajar en favor de los ricos. En 1991, Bernie Sanders cofundó el Congressional Progressive Caucus, un grupo de demócratas liberales que Sanders presidió durante sus primeros 8 años de existencia. En 1993, Sanders votó contra la ley Brady, que imponía verificaciones de antecedentes e imponía un periodo de espera para los compradores de armas en todo el territorio estadounidense, y que fue aprobada con 238 votos a favor y 187 votos en contra. En el año 2005, Bernie Sanders votó a favor de la ley para la protección del comercio legal de armas. El propósito de esta ley era proteger a los comerciantes y fabricantes de posibles responsabilidades por actos criminales cometidos con sus armas.
En el 2015, Bernie Sanders defendió su voto diciendo: si alguien tiene un arma y esta cae en las manos de un asesino y el asesino mata a alguien con esa arma, ¿señalas como responsable al fabricante? El fabricante del arma no sería más responsable de ese crimen de lo que una fábrica de martillos sería responsable en un crimen con un martillo. Bernie Sanders votó contra las resoluciones que autorizaron el uso de fuerzas militares en contra de Irak en 1991 y en el 2002, y se opuso a la invasión de Irak del 2003. Votó a favor de una ley para la autorización del uso de fuerza militar en contra de terroristas, que se ha utilizado como justificación legal para las polémicas acciones militares desde los atentados del 11 de septiembre. Bernie Sanders votó a favor de una moción no resolutiva en expresión de apoyo hacia tropas que participaron en el inicio de la invasión a Irak, pero dio un discurso ante el Pleno criticando la naturaleza partidista del voto y las acciones de la administración de George W. Bush que llevaron a la guerra. Con respecto a la investigación que resultó de la filtración de la identidad del agente de la CIA, Valerie Plame, por parte de un oficial del Departamento de Estado, Sanders declaró: la revelación de que el presidente autorizó la desclasificación de información clasificada para desacreditar a un crítico de la guerra de Irak debería decir a cada miembro del Congreso que es tiempo de una investigación sobre cómo llegamos a esta guerra y por qué el Congreso no puede actuar ya como un sello de aprobación al servicio del presidente. Bernie Sanders ha sido un consistente crítico de la ley patriota. Como congresista, votó contra su legislación, luego de que ésta fuera aprobada con 357 votos a favor y 66 en contra en la Cámara Baja. Bernie Sanders promovió y votó a favor de varias enmiendas subsiguientes en un intento por limitar sus efectos, además de votar contra cada uno de sus refrendos. En junio del 2005, Sanders propuso una enmienda para limitar las cláusulas de ley patriota que permitían al gobierno obtener registro de bibliotecas y compra de libros realizadas por los individuos. La enmienda pasó por la Cámara de Representantes con una mayoría bipartidista, pero fue eliminada el 4 de noviembre del mismo año tras negociaciones entre ambas cámaras y nunca se convirtió en ley. En marzo de 2006, luego de una serie de resoluciones en varias ciudades de Vermont que le pedían emprender mociones para destituir a George W. Bush, Bernie Sanders declaró que era impráctico hablar de una destitución, considerando que los republicanos contaban con el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Aún así, Sanders no ocultó su oposición a la administración de Bush, a la que criticó constantemente por sus recortes a los programas sociales. Bernie Sanders criticó abiertamente al presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. En junio del 2003, durante una sesión de preguntas y respuestas al entonces presidente de la Reserva, Sanders le dijo a Greenspan que le preocupaba que estuviera fuera de foco y que ves la función de tu puesto como la tarea de defender a los ricos y a las grandes corporaciones. Sanders señaló en 1998 que los bancos de inversión y los bancos comerciales deberían mantenerse como entidades separadas. En octubre del 2008, luego de que Sanders obtuviera su escaño en el Senado, Greenspan admitió ante el Congreso que su ideología económica era defectuosa. El 2 de noviembre del 2005, Sanders votó contra la ley de libertad de expresión en línea, que habría excluido al Internet de las restricciones de financiamiento de campañas electorales. Senado de los Estados Unidos. Sanders se postuló a las elecciones del Senado de los Estados Unidos el 21 de abril de 2005, luego de que el senador Jim Gifford anunciara que no buscaría un cuarto periodo en el puesto. Chuck Schumer, presidente del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, otorgó su respaldo a Sanders, un movimiento importante ya que significó que ningún demócrata que compitiera contra Sanders podría recibir ayuda financiera del partido. Bernie Sanders fue respaldado también por el líder de la minoría del Senado, Harry Reid de Nevada, y presidente del Comité Nacional Demócrata.
y por el gobernador anterior de Vermont, Howard Dean. Dean declaró en mayo de 2005 que consideraba a Bernie Sanders un aliado que vota con los demócratas 98% del tiempo. El entonces senador Barack Obama también hizo campaña para Sanders en Vermont en marzo del 2006. En la campaña política más cara de la historia de Vermont, Sanders venció al empresario Rich Tarrant con un margen aproximado de 2-1. Muchos medios de comunicación anticiparon que Sanders sería el ganador mucho antes de cualquier resultado. Fue reelegido en el 2012 con 71% de los votos. En el cargo, una encuesta realizada por Public Policy Polling en agosto del 2011 indicó que su índice de aprobación era del 67% y su índice de desaprobación de 28%, convirtiéndolo en el tercer senador más popular del país. En el 2015, Bernie Sanders fue colocado en los 5 principales de entre 50 elegidos por el diario The Forward. En noviembre de 2015, de acuerdo con una encuesta realizada por el Morning Consult, Sanders obtuvo un índice de aprobación del 83% de sus electores, convirtiéndolo en el senador más popular de los Estados Unidos. Campaña presidencial del 2016. El 30 de abril del 2015, Sanders anunció su intención de obtener la candidatura presidencial por el Partido Demócrata mediante un comunicado en el Capitolio. Su campaña fue inaugurada oficialmente el 26 de mayo del 2015 en Burlington. En su anuncio, Sanders dijo: "No creo que los hombres y mujeres que defendieron la democracia americana lucharan para terminar en un sistema donde los multimillonarios fueran dueños del proceso político". Su carrera presidencial fue bienvenida por la senadora Elizabeth Warren, quien comentó: "Estoy alegre de verlo pronunciarse y dar su versión de lo que debería ser el liderazgo de este país". El 19 de junio del 2015, la organización Ready for Warren había evitado llamados para convertirse ella misma en candidata, avaló la candidatura de Sanders y cambió su identidad a Listos para Luchar. A diferencia de otros candidatos a la presidencia, Sanders ha declarado que no buscará financiamiento a través de un super PAC, eligiendo a cambio financiarse por medio de pequeñas donaciones individuales. La campaña presidencial de Sanders obtuvo $1.5 millones dentro de las primeras 24 horas de su anuncio oficial. 4 días después, Sanders había acumulado 3 millones de pequeños donadores, con un promedio de $43 por donación. El 2 de julio, la campaña anunció que había acumulado 15 millones provenientes de 250,000 donantes. El 30 de septiembre, The New York Times informó que Sanders había acumulado 26 millones en el transcurso de 3 meses, superando el ritmo de donaciones de la campaña de Barack Obama en el 2008. El equipo de campaña de Sanders anunció que había logrado acumular 1 millón de donaciones individuales, convirtiéndose así en el primer candidato del 2006 en alcanzar la cifra. El 20 de diciembre, la campaña de Sanders anunció haber superado 2.3 millones de donaciones individuales, rompiendo el récord de Obama en 2011 del mayor número de contribuciones individuales acumuladas por una campaña para la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Bernie Sanders ha aprovechado las redes sociales para crear impulso en su campaña. Además de subir contenido en Twitter y Facebook, Sanders sostuvo una sesión de preguntas y respuestas en Reddit el 19 de mayo del 2015. Sanders también ha obtenido un gran apoyo organizacional en línea. El 29 de julio, más de 100,000 seguidores participaron en alrededor de 3.500 reuniones a nivel nacional organizadas en línea. Bernie Sanders ha recibido más de 1 millón de donaciones por medio de Internet, lo que contribuye a una interacción orgánica con el público a través de las redes sociales, así como el hecho de escribir él mismo los comunicados de su campaña. El 25 de junio de 2015, The New York Times destacó que Sanders seguía de cerca a Hillary Clinton en un empate estadístico en las primarias de New Hampshire. Citando una encuesta:
Para septiembre del 2015, las encuestas mostraron a Sanders por encima de Clinton en Iowa y New Hampshire. El 20 de noviembre, una encuesta en línea realizada por NBC mostró que Sanders era el candidato preferido por 33% de los votantes demócratas e independientes, detrás de Clinton por 16 puntos. Bernie Sanders continuó mostrando una clara preferencia entre jóvenes y con 3 puntos porcentuales por debajo de Clinton entre los votantes blancos. Los eventos de campaña de Sanders en junio del 2015 atrajeron grandes multitudes alrededor del país. Para su propia sorpresa, cuando Clinton y Sanders hicieron apariciones públicas a días uno del otro en Des Moines, Iowa, Sanders reunió multitudes más grandes aun cuando ya había hecho numerosas apariciones alrededor del estado, y la visita de Clinton fue la primera en el 2015. El 1 de julio del 2015, la campaña de Sanders organizó un acto político en Madison, Wisconsin, siendo el evento realizado por cualquiera de los candidatos presidenciales con más público hasta el momento, con una concurrencia estimada de 100,000 personas. El 18 de julio reunió a un público aún mayor en Arizona, con una concurrencia estimada en más de 11,000 personas. El 8 de agosto, Sanders reunió a más de 15,000 personas en un evento en Seattle, en la Universidad de Washington. Un día más tarde, más de 28,000 personas asistieron a un meeting en Portland, Oregon. El 3 de diciembre de 2015, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac mostró a Sanders como el candidato más elegible a la presidencia entre los partidos más importantes contra los principales candidatos republicanos e incluso por encima de Hillary Clinton. El 4 de diciembre de 2015, Bernie Sanders ganó la encuesta de los lectores para elegir a la persona del año 2015 organizada por la revista Time, con 10.2% de los votos, seguido por el Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, quien obtuvo 5.2% de los votos. Sanders fue excluido de las listas finalistas seleccionadas por los editores de la revista. El 8 de diciembre de 2015, el Partido de Familias Trabajadoras otorgó su respaldo oficial a Sanders para presidente con una agobiante supermayoría de 87.4% de sus miembros a favor de Bernie Sanders. El 17 de diciembre, la organización Democracia para América otorgó su respaldo oficial a Sanders con 88% de sus miembros apoyando la candidatura. Debates presidenciales del Partido Demócrata. El CND anunció el 5 de mayo del 2015 que habría 6 debates, en contraste con los 26 debates y foros de campaña presidencial del 2008. Críticos, incluyendo la campaña de Sanders, argumentan que el programa de debates parte de un intento deliberado por parte del CND para proteger a Hillary Clinton. Posturas políticas. Socialismo democrático. Bernie Sanders se describe a sí mismo como un socialista democrático, progresista, admirador del modelo de socialismo democrático prominente en los países nórdicos y defensor de la democracia laboral. Muchos comentaristas han resaltado la consistencia de su perspectiva ideológica a lo largo de su carrera política. El 19 de noviembre de 2015, Bernie Sanders pronunció un discurso en la Universidad de Georgetown sobre su postura acerca del socialismo democrático, incluyendo el papel ideológico que tuvo en las políticas de los presidentes Franklin D. Roosevelt y Lyndon B. Johnson. Defendiendo lo que el socialismo democrático significara para él, Sanders dijo: "No creo que el gobierno deba adueñarse de la tienda de la esquina o poseer los medios de producción en la sociedad, pero sí creo que la clase media y las familias trabajadoras que producen las riquezas de Estados Unidos merecen un nivel de vida decente y que sus ingresos deberían incrementar, no disminuir. Apoyo el que las compañías privadas prosperen, inviertan y crezcan en Estados Unidos, compañías que crean trabajos aquí, a diferencia de las compañías que cierran sus sedes en Estados Unidos e incrementan sus ganancias a partir de explotar a los trabajadores con bajos sueldos en el extranjero". Economía. Bernie Sanders se enfoca
en asuntos económicos como ingresos y desigualdad en la distribución de la riqueza, el incremento al salario mínimo, la asistencia universal de salud, la necesidad de mitigar la carga de deudas estudiantiles, instituir que la matrícula de las universidades públicas sea gratuita por medio de un impuesto a la especulación en Wall Street, así como ampliar los beneficios de seguridad social, limitando el límite en el impuesto de nómina para todos los ingresos por encima de los $250,000. Bernie Sanders se ha convertido en un destacado defensor de leyes que obliguen a las compañías a proporcionar a sus empleados permisos de ausencia laboral por maternidad, incapacidad, por enfermedad, con goce de sueldo y derecho a vacaciones, resaltando que en la actualidad tales leyes ya han sido adoptadas por casi todos los países desarrollados. También apoya leyes que permitan a los trabajadores formar sindicatos con mayor facilidad. Bernie Sanders defiende acciones contundentes para invertir en infraestructura y revertir los efectos del cambio climático, con la instauración de sistemas de energía eficaz y sostenible, y creación de empleos con objetivos primordiales. Es un opositor al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, con el argumento de que tal acuerdo es perjudicial para los trabajadores. Es también defensor de exhaustivas reformas financieras y favorece la división de las instituciones financieras consideradas demasiado grandes para fallar, que se reforme el Banco de Reserva Federal y que se restaure la ley Glass-Steagall, fundada tras la Gran Depresión y derogada en 1999, lo que permitió la constitución de Citigroup y otras megacompañías financieras. Política interna. Bernie Sanders ha defendido una mayor participación democrática por parte de los ciudadanos, una reforma de financiamiento de las campañas políticas y la revocación del caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales. Ha denunciado la existencia de racismo institucional, ha hecho llamados a favor de una reforma al sistema de justicia criminal para reducir el número de personas en prisión, ha defendido medidas disciplinarias severas para combatir la brutalidad policial, apoya la abolición de las prisiones privadas y con fines de lucro, así como la pena de muerte. Sanders apoya la legalización de la marihuana en el nivel federal. Bernie Sanders apoya una postura liberal en asuntos sociales, defiende los derechos lésbico-gays, defiende los derechos LGBT, se opone a la ley de defensa del matrimonio y mantiene una postura pro-elección respecto al aborto y se opone al desfinanciamiento de Planned Parenthood, organización sin fines de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva. Política exterior. Sanders fue un enérgico opositor a la invasión de Estados Unidos de Irak y ha sido crítico respecto a varias posturas aprobadas durante la guerra contra el terrorismo, particularmente la vigilancia masiva de la población y la ley patriota de los Estados Unidos. En respuesta a los atentados en París el 13 de noviembre de 2015, perpetrados por el Estado Islámico, Bernie Sanders hizo un llamado a la cautela contra la islamofobia y dijo que en la guerra contra el Estado Islámico tenemos que ser tenaces, no estúpidos, y que los Estados Unidos deberían continuar recibiendo a refugiados sirios. En entrevistas ha afirmado que los atentados terroristas y las divisiones raciales con frecuencia se utilizan para infundir miedo en la población. Inmigración. El senador Bernie Sanders defiende el derecho de las familias extranjeras a vivir y trabajar en los Estados Unidos. Sobre este principio, ha elaborado un plan de 6 puntos para cambiar la actual política de inmigración de los Estados Unidos de ser electo. 1. Desmantelar los programas de deportación y los centros de detención. Trabajar en una legislación que facilite a las 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Asegurar que las fronteras permanezcan seguras, respetando las comunidades locales. Regular el flujo de migrantes, modernizando el sistema de visas y reescribiendo los tratados defectuosos. Mejorar el acceso a la justicia y terminar con la criminalización de los inmigrantes. Establecer parámetros de supervisión independiente de agencias claves del Departamento de Seguridad Nacional. Respecto a esto, el senador Sanders declara:
Somos una nación de inmigrantes. Yo mismo soy el hijo de un inmigrante. Su historia, mi historia, nuestra historia es la historia de los Estados Unidos. Familias trabajadoras viajando a los Estados Unidos para crear un mejor futuro para sus hijos. La historia de los inmigrantes es la historia de los Estados Unidos. Una historia arraigada en la familia y potenciada por la esperanza. Y esta historia continúa hoy en día en familias por todo Estados Unidos. Por todo anterior, considero que es muy importante votar por Bernie Sanders para que sea el presidente de los Estados Unidos.